iniciar esta clase. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a manejar las hojas que le di la semana pasada y esta nueva. ¿Ok? Arránquese, hermano, arránquese. ¿Alguien que quiera orar? ¿Quién le gustaría orar? Adelante. Mi Dios y Padre bendito, gracias porque tú nos das el privilegio de estar aquí reunidos, Señor maravilloso. Clamo para que seas tú, misericordioso Padre, tu bendita presencia que nos acompañe en este día, para que nos instruye y nos esté sacando adelante en este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, que esperemos y tenemos esa certeza y esa confianza, esa seguridad de que todo proviene de ti, misericordioso Padre. Ayúdanos y abre nuestras mentes para que estemos dispuestos y seamos receptivos a esta palabra y este conocimiento, a esta enseñanza tuya. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, las hojas que les di la semana pasada son un anexo. ¿Ok? El asunto es que depende de esta lección. Entonces, como no la tenía lista, porque hice el anexo primero, por eso la semana pasada empezamos el anexo, que espero que todos hayan traído. Pero, bueno, les voy a leer aquí esta lección 29. Vamos a irla llenando y ahorita llegamos al punto donde debemos continuar con el anexo. Dice, hemos avanzado un largo camino en la formación de cada uno, no solo en este curso 4, sino a lo largo de toda la senda de crecimiento, empezando por el discipulado de leche espiritual. Confiamos que toda esta formación esté siendo útil para desarrollar en cada uno de ustedes el carácter de Cristo, para reflejarlo en sus vidas. Como dicen, ahorita hay un comunicado que está siendo muy famoso ahí que dice, si la teología reformada en realidad no está cambiando tu corazón y tu manera de vivir, pues no está teniendo efecto, ¿verdad? Bueno, la realidad es que la formación debe llevarnos a tener el carácter de Cristo. Si bien se ha mantenido una firme armonía entre los diferentes temas, es claro que la base de toda esta formación está en Romanos 12:2, donde aprendemos que la transformación del cristiano proviene de la renovación de su mente, pues el conocimiento de la palabra forma en nosotros la mentalidad correcta para vivir como verdaderos cristianos. Entendemos que este pensamiento se basa en la palabra que Dios nos ha revelado y que es posible ser formados de esta manera debido a que por su gracia Dios nos ha dado la mente de su Hijo Jesucristo para que desarrollemos lo que llamamos el pensamiento cristiano. Sin embargo, antes de concluir esta senda de crecimiento, es necesario entender la razón por la cual el pensamiento cristiano no siempre ha predominado en la iglesia a lo largo de su historia. De hecho, podríamos decir que es muy raro el tiempo, llegando en algunos momentos a tener un pensamiento muy distante de la palabra de Dios y apegándose más a conceptos humanos en detrimento del pensamiento cristiano. Y esto es algo que, pese a lo que nos enseña la historia, aún perdura en nuestro tiempo, y ahorita está sobresaliendo mucho en todas las cosas que están pasando allá en todo el mundo. Es por esa razón que este tema adquiere una gran importancia en nuestra formación, a fin de discernir cuándo la sabiduría del mundo se mezcla con la sabiduría de lo alto, para así entender con sabiduría cómo debemos vivir la vida cristiana en un mundo no cristiano. Entonces hablamos con sabiduría 3 veces en el párrafo, cómo debemos vivir la vida cristiana en un mundo no cristiano. Ahora, pero ¿cómo fue que en algún momento se descompuso el concepto del cuerpo de Cristo? ¿En qué momento la iglesia dejó de verse a sí misma como el cuerpo de Cristo? En cómo también se descompuso la función de la iglesia, la verdadera adoración, el propósito de la vida cristiana. De qué manera el roce con el mundo ha dejado una profunda huella en el pensamiento cristiano. Para responder a esto, consideremos un término importante que la semana pasada empezamos a ver, y ese término es el sincretismo. El sincretismo, es ahí la respuesta. ¿Ok? En algún aspecto los teólogos están todos de acuerdo en que el problema siempre ha sido el sincretismo. En mayor o menor medida lo han considerado.
el término que debemos conocer es el sincretismo. Ahora, la semana pasada lo dijimos. El sincretismo se define como la combinación de dos diferentes ideas, de dos o más, bueno, de dos diferentes ideas, aunque pueden ser más. Un ejemplo es la guadalupana, mezcla de la Tonantzin y de María. La combinación de una deidad prehispánica y de una deidad para algunos, o la mitología romana. Bueno, también los ortodoxos, ¿verdad? En su mitología como deidad mariana. Bueno, la combinación de dos diferentes ideas. Dice, en otras palabras, el sincretismo es la mezcla de dos o más sistemas de creencias, o pueden ser de pensamiento, para formar un nuevo sistema de creencias. Es como mezclar la nueva era con el cristianismo, que nos da la guerra espiritual moderna. Esa es una cuestión de sincretismos muy, digamos, muy disimulados, pero hay mucho sincretismo en muchas áreas. Hay temas musicales que provienen, como dicen, el jazz es una mezcla de todo lo que se te ocurra de música, ¿no? Entonces, combina el rock con el swing y cosas así. Bueno, el pensamiento occidental tiene el sincretismo del pensamiento griego con el pensamiento romano, con el cristianismo, con el judaísmo. Es una mezcla, una combinación, lo que ya hemos hablado. La imagen que tenemos del diablo tiene aspectos bíblicos y tiene aspectos griegos. La idea de que el diablo está gobernando el infierno es un pensamiento griego, no es bíblico, porque el diablo jamás es señalado como el administrador del infierno, pero Hades sí lo es. Entonces vemos cómo el sincretismo ha predominado en la iglesia en aspectos muy sencillos, que por ejemplo se reflejan en Dante de Alighieri, ¿no? Esta cuestión del cristianismo, porque Judas es castigado, pero está siendo guiado por, no sé cuál es pero es un héroe, Virgilio. por Virgilio, que es humano. Es un escritor, el más grande de los escritores romanos. Ok, entonces es guiado por Virgilio y ve una combinación de cristianismo con ideología griega, ¿verdad? Entonces, vemos todo esto. Finalmente en la Edad Media fue el desarrollo del pensamiento de Platón con la Biblia. El Renacimiento fue el desarrollo del pensamiento de Aristóteles con la Biblia. Y lo que hoy tenemos es una combinación de Platón, Aristóteles, la Biblia y todas las religiones orientales. Entonces, así es como se forma el pensamiento occidental. Y de hecho el pensamiento occidental con estas mezclas ha entrado en el pensamiento oriental. Entonces vemos, el sincretismo es una combinación que hay en muchos aspectos. Y bueno, es una mezcla. Dice, es una realidad que todos, sin excepción, hemos sido formados en una cultura, en una sociedad y en un hogar con una forma muy característica de pensar. Unos fueron criados por personas del sur del estado, otros de aquí del centro del estado, con influencia chilanga, otros, y el chilango, ¿qué es la Ciudad de México? Pues una ciudad con mezcla de ideas de todo el país. Entonces vemos el sincretismo también en la vida diaria, ¿no? El norte, todo esto, a raíz del temblor del 85, mucha gente salió de la Ciudad de México y se llevaron muchas ideas a diferentes partes del país, porque uno dice, bueno, antes aquí el pueblo era muy tranquilo y todo, luego llegaron los de Michoacán, llegaron los de Guerrero, yo oí mucho eso en el sur del estado, y empezó a cambiar toda la fisonomía del pueblo, o allá en el norte llegaron los chilangos, empezó a cambiar mucho la ideología, etcétera, porque siempre hay toda esta mezcla, es algo de lo que no escapamos. Pero estamos condicionados, dice,
en un hogar, una sociedad, un hogar con una forma muy característica de pensar. Y cuando tomamos la Biblia y meditamos en ella, estamos condicionados por nuestra formación desde niños. Es decir, cuando alguien se convierte ya grande y lee la Biblia, muchos conceptos los entiende a entender a la luz de una cultura no cristiana en la que fue formado. Entonces lo ve diferente a un niño que es formado desde pequeño en la Biblia y sus conceptos tienen otra forma de verse. Entonces, dice, cuando tomamos la Biblia y meditamos en ella, estamos condicionados por nuestra formación desde niños en la manera en que entendemos algunos términos y la manera en que los hemos de aplicar. Cuando leemos sobre Dios como Padre, lo que más impacta la manera en que lo vemos es nuestro propio Padre. Eso tiene un gran impacto siempre. Entonces, es una forma en que unos dicen, pero es que mi padre fue malo, yo no quiero a Dios como padre, yo quiero a Jesús como amigo, cosas de este tipo. Y ahí está muchas veces influido por la manera de pensar. Otros dirán, bueno, es que yo siempre quise un padre como Dios, y etcétera. Y hay un impacto en todo esto. Ahora, obviamente, eso significa que todos tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar. Dice, pero es cierto también que eso no es un impedimento para crecer conforme a la mente de Cristo. Pues la Biblia va más allá de lo cultural. Si se enfocara en las cuestiones culturales, como dicen, hace unas décadas se hablaba. El problema del Corán es que ya no aplica en ciertas áreas, porque el Corán nunca habló de los celulares y de hecho habla de ciertos tratos que no se puedan hacer con los infieles, pero todos los países árabes muy musulmanes se volvieron ricos vendiéndole petróleo a los europeos, cosa que el Corán en un cierto modo estima equivocada. El asunto es que la Biblia no es cultural, es decir, por eso es universal, porque no se sujeta a valores culturales o ideas culturales. Algunos dicen el comunismo no se sujeta a los valores bíblicos, otros dicen el capitalismo sí, pero eso no es cierto. La Biblia no se aplica a ningún tipo de valores económicos ni sociales, porque la Biblia es universal. Entonces, como dice, la Biblia va más allá de lo cultural, va más allá de conceptos terrenales, y eso es algo que debemos tener claro desde el inicio. Es decir, yo empiezo a formar mi idea de un padre, de Dios como padre, a la luz de la Biblia y ya no de mi propio padre, porque Dios como padre va más allá de lo cultural. ¿Sí me explico? Son aspectos en los que obviamente tenemos que ir creciendo, no podemos quedarnos ahí. Por eso dice, eso es algo que debemos tener claro desde el inicio. La Biblia nos va a llevar a conceptos más allá de lo terrenal. Por otra parte, pensar más como Cristo es parte de nuestro desarrollo, y en esto hemos de avanzar mucho en esta vida. Sin embargo, es hasta la venida de Cristo que nuestro pensamiento será transformado plenamente a la estatura de Cristo. Es decir, todavía vamos a estar aprendiendo hasta que Cristo venga. Nuestro pensamiento no va a dejar de ser edificado, renovado. Miren, vamos a ver primera de Juan 3:2. Alguien que quiera leer. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Ok, entonces, así es como lo leemos en primera de Juan 3:2. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, sí, ya soy hijo de Dios, pero todavía estoy en transformación. Todavía estoy en un proceso de santificación. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. No es que no sea salvo, pero aún no soy maduro, sí. Creo que eso es parte del consuelo que Dios nos da, ¿no? De saber que, que ya somos salvos, pero todavía Él no ha terminado su obra en nosotros. Él todavía nos tiene que perfeccionar. Exactamente. Todavía no estamos completos. Entonces, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. De hecho, lo podemos conjugar con Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó en nosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguimos siendo perfeccionados. Ok, dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, este proceso de transformar nuestra manera de pensar va a concluir hasta que estemos en la presencia de Cristo. Ya sea que Él venga o ya sea que nosotros nos vayamos para allá, ¿verdad? Por lo tanto, mientras estamos en esta tierra, nuestra mente seguirá siendo formada a su imagen, aunque en ocasiones encontraremos que nuestro pensamiento se enreda mucho con ideas equivocadas y podemos llegar a formar nuestros propios sincretismos. Miren, hoy en día sobre todo hay un gran peligro de sincretismo en el hecho de que muchos ya no distinguen entre la realidad y la ficción, porque para muchos jóvenes Goku es verdadero, es real. La religión de la Guerra de las Galaxias, que ya tiene como 30 años o 40, es una muestra de que la gente está dispuesta a creer en fantasía como algo real. Ahora por eso creen animales. Ahora, este tipo de cosas es que a la gente no distingue. Entonces hace una combinación entre lo ficticio, porque existen gente que aprende a hablar élfico, aprende a hablar el idioma de Juegos de Tronos, y aprende a hablar el de Star Trek, de Viaje a las Estrellas. O sea, aprenden estos idiomas, uno dice, ¿para qué? Para formar parte de un club. Pero son idiomas que ya han estructurado y usado para que la gente se comunique, la gente fan de ese tipo de cosas. Bueno, la realidad es que nosotros a veces terminamos haciendo nuestros propios sincretismos, muy personales. Ahora, para evitar eso es importante entender los conceptos. Vamos a partir de un sentido muy sencillo para entender cómo la iglesia se metió en problemas. Primero hablamos de humanismo. Aquí el ser humano es la medida de todas las cosas. El ser humano es la medida de todas las cosas. Y vivimos en un mundo muy humanista. Se llama humanismo porque el ser humano determina lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es malo. El problema del árbol del conocimiento del bien y del mal. El ser humano es la medida de todas las cosas, significa, es bueno para el ser humano, entonces es bueno. Es malo para el ser humano, entonces es malo. ¿Quién lo define? El ser humano. Un gran problema del humanismo es que el ser humano es muy variado de una persona a otra, varían muchas cosas. Pero por eso hoy en día están los derechos de que así como tú te sientas, así eres. Porque tú determinas quién eres tú. Sí. Hace 1 o 2 años yo estaba viendo una entrevista que eran varias personas y uno de ellos hablaba acerca de cómo había transformado su vida con todo esto del yoga y esas cosas, y que había llegado a la decisión de que tenía que hacer lo que le hacía feliz y que todo el mundo tenía que hacer aquello que le hiciera feliz. Y estaba otro de los que estaba ahí con ella, le pregunta, le dice, oye, pero si a mí lo que me hace feliz es matar a las personas y comérmelas, ¿también lo puedo hacer? Y la otra, no, le dice, pero tú lo acabas de decir, a mí eso es lo que me hace feliz, ¿cuál es el problema? Y ella no, y le está ahí buscando a esta persona, a esta mujer, cómo pues componerle, pero oyendo que él le dice, el problema de tu idea es que lo que hace feliz no siempre es lo correcto. Ahora, estamos en tiempos muy curiosos. Obviamente la Biblia determina lo que es correcto y lo que es malo, pero si una sociedad no cree en la Biblia, en China, después de la revolución se definió. ¿Cómo se define lo correcto? Las mayorías determinan lo que es correcto. Entonces se pregunta, ¿y si la mayoría dice matemos a la minoría? Entonces eso sería correcto, si están de acuerdo las mayorías en extinguir. El problema de la democracia es que es la elección de las mayorías y la minoría tiene que adaptarse. Entonces son tiempos curiosos porque hoy en día las cosas no se definen en base a la mayoría, sino en base a las minorías. Por eso hay matrimonio homosexual cuando no pasan del 1% de la población. Por eso el género trans, todo este tipo de cosas,
que no pasan ni del 1 ni o 2% de la población, pero quieren hacer leyes definiéndola en base a esas minorías. Obviamente hay muchas otras minorías. Entonces uno dice, ¿y quién determina a final de cuentas? La historia nos enseña que quien tiene más poder, como lo que vemos desde ayer y antier, quien tiene más poder determina qué es correcto y qué es incorrecto. Finalmente, aun cuando la gente diga que es cristiana. Pero el humanismo es precisamente eso, un ser humano determina incluso para otros. Yo determino para ti qué es correcto y qué es incorrecto. La democracia realmente es una falacia, ha sido un engaño, donde las élites siguen definiéndolo, pero haciéndote sentir que lo estás eligiendo tú. Porque te ponen las opciones, dices cuál de esas quieres, esta, ¿no? Pues, finalmente uno las puso en la mesa, ¿no? Entonces siempre ha ocurrido ese tipo de cosas. Por eso algunos, dentro de esta idea de sincretismo, algunos pueblos de Oriente dicen, jamás ha sido la democracia nuestra forma de gobierno. No tenemos por qué tener democracia porque somos pueblos que se sujetan a un líder máximo. Y entonces eso tiene que ser respetado. Los mongoles nunca votaron a ver si elegían a Gengis Khan o no, ¿verdad? Y finalmente son aspectos que vienen de Occidente y se buscan imponer. Entonces es parte de lo que vemos en toda esta mezcla. Dice, ya desde la antigüedad los griegos pensaban que el ser humano determinaba lo que era bueno y malo. Estos griegos fueron los... se me olvidó el nombre... Los que hacían la retórica, que discutían y el que tuviera mejor retórica ganaba, no importaba si era correcto o incorrecto. Los sofistas. Los sofistas determinaban qué era bueno y qué era malo. El hombre, el ser humano, era la medida de todas las cosas. Lo que se ajustara y lo que no determinaba lo que era correcto y lo que no lo era. Este concepto priva en el ser humano desde que la serpiente se le obsequió a Eva en el huerto del Edén, y así es como el ser humano ha pensado a lo largo de toda la historia. Es decir, lo que el diablo le vendió a Eva era un supuesto pensamiento independiente de Dios, y ella debería determinar, pero finalmente no era Eva quien determinaba, sino la serpiente. Es decir, el ser humano se mueve entre la voluntad de Dios y la voluntad del diablo, o entre el pensamiento de Dios y el pensamiento del diablo, porque el humanismo, de acuerdo a, no lo metí ahí, pero lo pueden leer en Santiago 3, el pensamiento humanista lo define Santiago de esta manera. Es diabólico. De hecho, varían los términos, pero siempre está el término diabólico, de acuerdo a las versiones que se lean. Santiago 3, el versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural. La nueva versión ahí, en lugar de ponerle natural, le pone puramente humana y diabólica. Entonces tenemos dos tipos de sabiduría nada más: la del diablo y la de Dios. ¿Ok? Bueno, este es el humanismo. A diferencia del humanismo, un término ya muy descompuesto, que no debería ser, tenemos cristianismo. Ahora, cualquier cosa es cristianismo. Aquí la medida de todas las cosas es ¿quién? Cristo. Por eso se llama cristianismo. Cristo determina lo que agrada o desagrada a Cristo como nuestro Señor. Es lo que determina lo que es correcto y que no lo es. Pero ¿cuánto cristianismo hay bien pagano, sí o no? Bueno, esa es la forma en que nuestra mente se va formando para entender que aquello que es grato a Dios es lo que es bueno para nosotros. Es decir, las cosas que son gratas a Dios son las cosas que en realidad son buenas para nosotros como cristianos y como seres humanos. A esto es a lo que se refiere Romanos 12:2. Vamos a leerlo. Hemos puesto mucha atención a la primera mitad del versículo, pero ahora veamos la segunda mitad, Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino
transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ok, entonces tenemos ahí que a esto es lo que se refiere. Al decir que al renovar nuestra mente, verificaremos cuál es la buena voluntad de Dios, y lo llama con 3 características. Bueno, ahí se diferencia entre la Reina Valera y la Nueva Biblia, puede ser agradable o aceptable, el que quieran poner de esos dos, aceptable o agradable, y perfecto. Lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios determina que es correcto, es bueno para nosotros. Pero la verdad es que aunque se habla de los adictos a las drogas, el cristiano a veces lucha como si fuera un adicto a cosas que no son buenas para él, porque no agradan a Dios, pero siguen ellas. Y sin embargo, lo que es aceptable para Dios, lo que es bueno y perfecto, es lo que es bueno para nosotros, pero nos cuesta dejarlo. Ok, sin embargo, al analizar la forma en que la mayoría de los cristianos hoy en día piensan, vemos por un lado que muchos han convertido el pensamiento bíblico en algo mundano. Buscan el éxito terrenal y justificando una vana manera de vivir. Usan versículos, en lugar de buscar glorificar a Dios, usan la Biblia para justificar su estilo de vida. Por el otro lado, otros lo han espiritualizado, convirtiéndolo en algo mágico, místico o estoico. ¿Qué es lo estoico? Lo estoico es ese de que sufro porque sufro por Cristo. Esos que yo oí de unos que iban a ayunar y se fueron a cortar el pelo porque en 40 días no iban a comer, pero tampoco se iban a bañar. Dice, bueno, lo primero que la Biblia te dice es que si ayunas, que te bañes. Pero bueno, pero eso es estoicismo, vamos a sufrir por Cristo, ¿no? Hambrunas y lastimar el cuerpo. Y muchos han llevado el cristianismo, unos por un lado muy ligera su forma de vivir, y otros lo han convertido en algo no cristiano, lo han espiritualizado. Le pasan una hoja a la hermana, por favor. Ok. Y esto es algo que no, mágico, místico, estoico, pero no cristiano. Hay gente que reprende todo. Por ahí estaba oyendo un meme, y la última parte uno dice, hasta da pena, porque la última parte era una mujer cantando, depresión te vas, en el nombre de Jesús. Entonces, a veces se ha llegado a ese punto también de convertir las cosas demasiado, en que como a muchos les han dicho, lo que tú digas, lo que tú declaras, que es una palabra de fe que viene de los gnósticos, metido por Kenneth Copeland en el cristianismo, y Hagin, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el asunto es que han llegado a ese punto mágico de que cosas que tú reclamas y pisando todo, porque lo que pise la planta de tu pie, pero nadie les ha dicho que la suela no es la planta de su pie, tiene que ser descalzo, ¿no? Pues por eso no se cumple. Pero la realidad es que todo ese tipo de cosas han convertido el cristianismo en algo más mágico, místico que cristiano. Y esto es algo que se debe al sincretismo que constantemente asedia al conocimiento bíblico. Entonces el sincretismo predomina siempre en la historia de la iglesia, y dice, para entender cómo ha ocurrido esto desde la antigüedad, hagamos un breve repaso de la historia del pensamiento cristiano que hallamos en el anexo 1, ese que les di la semana pasada. Al exponer estos sucesos de manera cronológica, es importante señalar que esta cronología tiene como objetivo enumerar los cambios que la iglesia fue sufriendo en su desviación. Por lo tanto, no se menciona la gran cantidad de personajes que contribuyeron en su edificación. Ok, entonces, por eso empezamos la semana pasada este anexo 1, que creo que a todos les di el anexo 1, ¿verdad? La historia del sincretismo. Y el asunto es que este es un enfoque en el sincretismo. No vamos a ver a ciertos personajes que uno era, pero no todo fue malo. No, estamos hablando de lo que fue equivocado y cómo llegó a ser dentro de la iglesia. Ok, entonces todos tienen por ahí su hoja, ¿verdad? Ya vimos a Heráclito de Éfeso, que fue de hecho en el 530, un poco antes de Sócrates y Platón, hablando sobre logos. Y de pronto Juan habla del logos
y todos dicen, Heráclito era profeta y hablaba de lobos, y entonces ven una relación en ello y empiezan a unir la idea del cristianismo con el pensamiento griego. Luego, después de Heráclito, obviamente vino Sócrates, pero no lo agregamos, vino Platón y también vino Aristóteles, tampoco metimos a Aristóteles. Pero lo que hay que aclarar es que Platón, alumno de Sócrates, creía en dos mundos: el mundo de las ideas contra el mundo sensible. El mundo de las ideas es puro y corresponde al alma, no lo podemos tocar, por eso tenemos el mundo sensible, ese sí lo podemos tocar. El mundo material y superficial. De hecho, la diferencia con, a lo mejor sí debería meter aquí a Aristóteles, como alumno de Sócrates, él pensó, si hay un mundo de las ideas, pues a mí me vale porque yo no puedo entenderlo. Mi mente no puede captar lo que tiene que ver con el alma. El mundo que a mí me importa es el que puedo tocar. Y entonces de ahí viene el naturalismo y de ahí viene el renacimiento, donde el ser humano vuelve a ser el centro, porque antes los pintores pintaban sus cuadros religiosos y ya después empiezan a pintar a la mujer desnuda, al hombre desnudo, y empiezan a pintar a los reyes, y empiezan lo que sí pueden ver, porque lo cristiano, lo bíblico, lo espiritual no se puede tocar, y entonces viene el naturalismo, porque unos empiezan a pintar montañas y árboles, lo que se puede percibir con los sentidos. Esa es la diferencia entre Platón y Aristóteles. Para Platón era el mundo de los ideales y los absolutos, decían, mientras que para Sócrates era el mundo material tangible de los específicos. Esta es la cuestión, pero no lo metí aquí porque tampoco vamos a estudiar filosofía, pero estudiando teología hay que comprender esos dos conceptos. Bueno, el asunto es que Filón, después de Platón, piensa que y estaba de moda en Alejandría el orgullo judío, de decir, bueno, dado que Platón, Aristóteles, Sócrates son más de 1000 años o aproximadamente 1000 años después de Moisés, y ya que eran muy sabios, seguramente esa sabiduría los llevó a leer la ley de Moisés, y de ahí tomaron la base de todas sus ideas. Entonces, para estos judíos, todavía no existía el cristianismo, la idea era que Dios le había dado a los judíos la ley y le había dado a los griegos la filosofía, y entonces empieza el asunto que va a llevar este camino: filosofía por un lado y por el otro lado la Biblia, y van a unirlo. Primero los judíos, de hecho los saduceos no creían en la resurrección porque los griegos no creían en la resurrección. Los saduceos eran toda la familia sacerdotal judía, y en tiempos de los griegos, del imperio griego, ellos se volvieron al pensamiento griego. Entonces por eso ya le cuestionaban a Jesús sobre la resurrección. Ellos tenían realmente una base de pensamiento griego, mientras que los fariseos tenían una base de pensamiento netamente en la ley de Moisés y veían mal el pensamiento griego. Ok. Luego viene Jesucristo entre el año 4 o 3 antes de Cristo. Luego en el año 27 Jesús inicia su ministerio. Estas partes les voy rápido porque ya las vimos. En el año 30 se define su muerte. Algunos ponen el 29, otros ponen el 31. Consideramos un poco más probable el 30 por los argumentos que se dan al respecto. Viene la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Ahora, a lo largo del primer siglo, la iglesia enfrenta varias controversias. La primera es los gentiles, que no son judíos, no tienen la ley de Moisés, son incluidos en el pueblo de Dios, en la iglesia, y para los cristianos judíos eso fue un gran conflicto. Lo estamos estudiando ahorita en el libro de Hechos. Fue un gran conflicto, no redundo mucho en ello, pero pasa, porque después hay más cristianos gentiles que judíos. Otro problema fue el pensamiento griego, precisamente, por el cual en 1 Corintios 15, Pablo escribe por qué razón, si Cristo resucitó, y es importante creer en la resurrección, porque la ciudad de Corinto, que era la principal ciudad griega, Alejandría no estaba todavía a la altura de Corinto,
se enseñaba entre los cristianos que no había resurrección de los muertos, y Pablo cuestiona esto. Además le escribe a los Gálatas que querían volver a la ley de Moisés. Bueno, esto ahorita es el pensamiento griego. Pero en otra parte que vemos es que se refiere a los docetistas. Los docetistas decían, ya que el cuerpo es malo, el Dios puro y santo, al encarnarse, ¿cómo pudo tomar un cuerpo humano si el cuerpo es malo? Parte del pensamiento griego. Por eso decían, seguramente no tuvo un cuerpo humano, sino solo la apariencia de un cuerpo humano. Y de la palabra dokein, que significa apariencia, viene el término docetista, que significa los que creen en la apariencia. Entonces ellos sostenían que Jesús no había venido en carne, sino que tenía un cuerpo aparentemente humano. De ahí que cuando Juan escribe que el que señala que aquel que no cree que Jesús ha venido en carne es el anticristo, pero se refiere a los docetistas. Yo he escuchado cristianos que dicen, no, sí, porque fulano era bien pecador. Decían, confiesa que Jesús vino en carne, y trataba de decirlo y no podía. No se refiere a eso, porque yo he escuchado los que dicen, y yo digo que Jesús vino en carne, por eso esta profecía es verdad, porque yo soy de Dios, y justifican para decir cualquier barbaridad. Pero no se refiere a eso, se refiere a los docetistas, ¿sí, hermano? También se hace en referencia cuando hay un endemoniado para saber si ya fue liberado, se le dice, ¿crees que Cristo vino en carne? Y dice que sí, ya fue liberado. Ya fue liberado. Pero era con respecto al pensamiento griego, porque en Éfeso, donde estaba pastoreando el apóstol Juan, es donde Cerinto fue el principal de los docetistas. Había florecido la escuela de Cerinto, y por eso Juan está atacando eso. Por esa razón, en la crucifixión de Jesús, Juan es muy detallista, y él dice, a mí me consta que después de que salió la sangre, salió agua, para manifestar que Jesús en verdad había tenido un cuerpo humano, porque él está enfocado precisamente en contrarrestar el pensamiento docetista. Entonces él se enfoca mucho en todo lo de la resurrección, nos da información que los otros evangelios no dan, y por eso él aclara, y el que vio eso es su testimonio y sabe que su testimonio es verdadero. Nos habla de las manos y el costado de Jesús, nos habla de que comió porque quería darnos a entender que aún resucitado tenía un cuerpo físico. ¿Ok? Los espíritus no pueden comer. Ok, eso es el asunto del problema del pensamiento griego. Viene la muerte del apóstol Juan y termina el periodo de los apóstoles. Ya no hay quien contrarreste con esa misma fuerza los problemas del pensamiento griego. Así es que unas décadas después de esto viene Justino Mártir, que ya lo leímos. Un verdadero cristiano diríamos que sí, dio su vida por Cristo, sustentando la fe. El asunto es que Justino era un hombre letrado, mientras que el cristianismo era considerado ignorante por las élites romanas, por todo el imperio. Los griegos nos consideraban gente ignorante porque también nos consideraban ateos, porque creían en algo que no se podía ver. Y entonces, qué curioso, el cristianismo en sus primeros años fue llamado ateísmo. Ahora, el asunto es que Justino había estado con los platonistas, primero con los pitagóricos, luego con los platonistas, luego se convierte a Cristo, pero él ve las cosas desde la perspectiva filosófica y dice que el cristianismo es donde la filosofía se aplica con mayor claridad. Sus ideas entonces empiezan a tomar el mismo camino que ya vimos acá con Filón de Alejandría y los judíos, y él introduce la idea de que el pensamiento griego es la forma en que Dios le ha dado sabiduría a la gente. Porque, bueno, que él no lo toma tan fuerte, él trata de justificar al cristianismo desde la perspectiva filosófica, señalando que Platón tenía razón y parte del pensamiento cristiano en su filosofía, que Platón y el cristianismo enseñan lo mismo. Y entonces es cuando los cristianos empiezan a darse la idea de que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, y por eso en la Edad Media se golpeaban el cuerpo.
había que castigar al cuerpo, y algunos pasajes de Pablo que dice que él pone su cuerpo en obediencia, lo ven desde la perspectiva griega y no desde la perspectiva bíblica. Ya se les pasa por alto lo escrito a los tesalonicenses, que todo nuestro ser, espiritual y cuerpo, sean guardados irreprensibles, pero viene toda esta cuestión de dañar al cuerpo, y de ahí viene el estoicismo dentro del cristianismo. La Edad Media fue realmente desastrosa para el cristianismo en el aspecto del pensamiento griego introducido dentro del cristianismo. Y entonces, por eso dice en el discurso a los griegos, estoy en el segundo párrafo de la segunda página, en el discurso a los griegos que compuso Daciano, el más famoso de sus discípulos, apela a que si Homero y Platón fueron personas cultas, es de suponerse que conocieron los escritos de Moisés, de cuya sabiduría aprendieron los griegos, tal como Filón y otros lo pensaban. Y viene el sincretismo, que ya había luchado por entrar en el cristianismo, porque hay una cosa, miren, cuando uno aprende un idioma, no solo adquiere el idioma, adquiere una base cultural de ese idioma. El hecho es de que la Biblia, después, por ser predicada en griego, va siendo impregnada por el pensamiento griego. Esa ha sido una cuestión que los mesiánicos han usado para atacar al cristianismo, diciendo que el cristianismo es pensamiento griego, mientras que ellos tienen el verdadero pensamiento, porque el cristianismo es pensamiento judío, lo cual también es mentira. Pero el asunto es que el cristianismo es universal, no está sujeto a ninguna cultura, ni al hebreo ni al griego, porque ninguno de los dos fue el idioma original y los dos son idiomas dados por Dios. ¿Okay? Además de que Jesús hablaba arameo, no griego. En su tiempo los judíos hablaban arameo. Bueno, ahora, todo esto viene después Marción, que es la manifestación del pensamiento griego entrando en la iglesia. ¿Qué hacía Marción? Marción funda el marcionismo, es excomulgado y funda el marcionismo. Sostenía que había dos dioses, uno inferior, Jehová, creador del mundo. Por eso el mundo es malo, porque lo creó un Dios malo, material, vengador y sanguinario en el Antiguo Testamento. Y el Dios superior, amoroso, que envió a su Hijo Jesús a solucionar los daños causados por el primero. Estableció la primera lista de libros del Nuevo Testamento, aceptando solo el Evangelio de Lucas, sin el relato del nacimiento de Jesús, porque recuerden, el cuerpo es malo. Y 10 cartas del apóstol Pablo. Muchos lo consideran una forma de gnosticismo que ya estaba dejando su huella en el cristianismo. El asunto es que va a prevalecer esta idea de que el cuerpo es malo. Entonces Marción, en su idea, es que este Jehová era un Dios malo, que creó el mundo material en desobediencia al Dios eterno, verdadero y superior. Entonces crea un caos, y este Dios eterno y superior tiene que enviar a su Hijo a arreglar todo el desastre que creó este Dios malo. El Orígenes pensaba, entre otros pensaban, que realmente los ángeles que se rebelaron contra Dios, que se arrepintieron, fueron hechos seres humanos en castigo, mientras que los ángeles que no se arrepintieron fueron hechos demonios. De ahí que el ser humano es un ángel caído que es castigado, y el ser humano, tener un cuerpo humano, es un castigo. Eso es el pensamiento griego. Y Orígenes ha sido uno de los principales pensadores cristianos de todos los tiempos. Influyó. Hay un antes y un después de Orígenes. Ok, vamos a terminar aquí porque ya son las 12, pero ¿hay alguna pregunta hasta este punto? Si no, la próxima semana empezamos con las preguntas que tengan. Es interesante y me llevó un buen rato esto, así es que, bueno, de hecho me llevó un rato cuando lo escribí en un curso de Vince que no me han aceptado. Tengo que arreglar cosas para que me lo acepten. Pero no está el recuento histórico, ese está bien. Más bien y sí entiendo que hay que cambiar cosas, porque lo escribí hace 5 años. El mundo tenía algunas diferencias que hoy en día se han comprobado, entonces ya puedo aclarar más mis ideas y espero que me lo acepten, aunque, bueno, mucho tiene que ver el pensamiento occidental del que
Bueno, a ver si no me expulsan por hablar en contra del pensamiento de la teología occidental. Ok, sí, por eso uno tiene que argumentar correctamente las cosas. Y eso lo tenemos, pero tengo que aclarar las cosas. Vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos, Señor, este tiempo, bendecimos tu nombre y te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo que nos has concedido para estudiar. Te pedimos que seamos edificados en tu palabra y tú sigas fortaleciendo la forma en que nosotros debemos pensar conforme a tu palabra, para entender realmente lo que tú nos dices en ella, Señor. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, vamos a arreglar para empezar el punto, hermanos.